Bienvenidos a este nuevo video de Europárrafo. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia y preocupación global: las dictaduras más peligrosas del mundo. A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios han causado sufrimiento extremo a millones de personas, restringiendo sus derechos y libertades. En este video, exploraremos algunas de las dictaduras más represivas que existen hoy en día, analizando cómo sus acciones no solo afectan a sus ciudadanos, sino que también tienen repercusiones a nivel internacional. Desde Corea del Norte hasta Venezuela, cada uno de estos regímenes presentan una amenaza única y alarmante que merecen nuestra atención. Acompáñanos a desentrañar esta problemática. 1. Corea del Norte. Corea del Norte, bajo el liderazgo del dictador Kim Jong-un, es una de las dictaduras más opresivas del mundo. El régimen se caracteriza por su fuerte control sobre la vida política, social y económica de sus ciudadanos. La Constitución de Corea del Norte establece que el país es una república popular, pero en realidad es un estado unipartidista donde el Partido de los Trabajadores de Corea tiene un control absoluto. La situación de los derechos humanos en Corea del Norte es alarmante. Se estima que miles de personas son detenidas en campos de trabajo forzados, donde enfrentan condiciones inhumanas. Las torturas, ejecuciones extrajudiciales y la censura de la información son prácticas comunes. Además, el régimen mantiene un estricto control sobre la información que llega a la población, prohibiendo el acceso a medios extranjeros y restringiendo Internet. Corea del Norte no solo es peligrosa para sus propios ciudadanos, sino que su programa nuclear representa una amenaza para la seguridad global. La constante prueba de misiles y armas nucleares ha llevado a tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos y Corea del Sur. La posibilidad de un conflicto armado en la península coreana es un riesgo constante, debido a las provocaciones del régimen. 2. Siria. El presidente Bashar al-Assad ha gobernado Siria con mano de hierro desde el 2000, y su régimen se ha caracterizado por una brutal represión a la oposición. Desde el inicio de la guerra civil siria en 2011, el conflicto se ha intensificado, resultando en una catástrofe humanitaria. El régimen de Assad ha sido acusado de cometer crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, incluyendo ataques químicos contra civiles, detenciones arbitrarias y torturas. Más de 500,000 personas han muerto desde el comienzo del conflicto y millones han sido desplazadas. La represión brutal del gobierno ha llevado a la fragmentación del país, con diferentes facciones luchando por el control. La guerra en Siria ha tenido repercusiones globales, incluyendo una crisis de refugiados que ha afectado a Europa y ha exacerbado las tensiones sectarias en Medio Oriente. Además, la intervención de potencias extranjeras como Rusia e Irán ha complicado aún más la situación y ha llevado a un conflicto prolongado que amenaza la estabilidad regional. 3. Venezuela. Venezuela, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, ha pasado de ser una de las naciones más prósperas de América Latina a enfrentar una de las crisis humanitarias más graves del mundo. El régimen de Maduro ha sido criticado por su autoritarismo y su capacidad para manejar la economía del país. La represión de la oposición política ha sido severa, con detenciones de líderes opositores y protestas pacíficas desmanteladas por la fuerza de la seguridad. Las violaciones de derechos humanos incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales y la falta de acceso a servicios básicos, como alimento y medicinas. La crisis en Venezuela ha generado una ola de migración masiva, con millones de venezolanos huyendo a países vecinos. Esto ha llevado a tensiones en la región y ha afectado la estabilidad de países como Colombia y Brasil, que enfrentan retos en la atención de un gran número de refugiados. La influencia de Maduro en grupos armados y su apoyo a movimientos estadounidenses también plantea riesgos para la seguridad regional. 4. Birmania. Después del golpe militar de febrero de 2021, Birmania ha sido gobernada por una junta militar que derrotó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. Desde entonces, el país ha enfrentado una creciente represión y violencia. La junta ha llevado a cabo una brutal represión contra la oposición, incluyendo el uso de fuerzas letales contra manifestantes pacíficos. Se estima que miles de personas han sido detenidas y muchas han desaparecido. Además, la persecución de las minorías étnicas, como los rohingyas, ha continuado, con informes de limpieza étnica y genocidio. La inestabilidad en Birmania ha tenido repercusiones en toda la región,
con un aumento en los flujos de refugiados hacia países vecinos como Tailandia y Malasia. Además, la situación ha generado preocupaciones sobre la seguridad en el sudeste asiático y el resurgimiento del extremismo en la región. 5. Turkmenistán. Turkmenistán es uno de los regímenes más represivos del mundo, gobernado por un culto a la personalidad alrededor de sus líderes. El actual presidente, Gurbanguly Berdimuhamedov, ha mantenido un estricto control sobre la vida política y social del país. Las libertades civiles están severamente restringidas, con un control estatal sobre los medios de comunicación y la represión de la oposición. Se han documentado casos de tortura y detenciones arbitrarias. La corrupción y la falta de transparencia han llevado al país a una grave crisis económica. La opacidad del régimen y su control sobre los recursos energéticos del país pueden presentar riesgos en el contexto de la geopolítica global. La falta de información sobre la situación interna del país dificulta la evaluación de su estabilidad, lo que puede generar incertidumbre en la región. Eritrea, bajo el régimen del presidente Isaias Afwerki, desde su independencia en 1993, es considerado uno de los países más represivos del mundo. El país no ha celebrado elecciones desde su independencia y el control estatal es omnipresente. Las violaciones de derechos humanos son generalizadas, con miles de personas detenidas en campos de trabajo forzado. La libertad de expresión está prácticamente ausente y la oposición política es reprimida con dureza. La conscripción militar obligatoria se extiende indefinidamente, lo que ha llevado a una crisis de migración masiva. La represión y la inestabilidad en Eritrea ha llevado a un éxodo de refugiados hacia países vecinos, lo que ha generado tensiones en la región del Cuerno de África. La situación en Eritrea también ha afectado las relaciones con otros países como Etiopía, donde la inestabilidad puede traer repercusiones más amplias. 7. China. El Partido Comunista Chino, bajo el liderazgo de Xi Jinping, ha intensificado su control sobre la sociedad y la economía en los últimos años. La represión de la disidencia y las violaciones de derechos humanos son generalizadas. El gobierno chino ha sido acusado de violaciones sistémicas de derechos humanos, incluyendo la represión de las minorías étnicas en Xinjiang, donde se estima que 1 millón de uigures están detenidos en campos de concentración. Además, la represión de la libertad de expresión y el control de Internet han llevado a un ambiente de censura extrema. La creciente influencia militar y economía de China plantea riesgos para la estabilidad global. Las tensiones en el Mar del Sur de China y las amenazas a Taiwán son preocupaciones importantes. La expansión de su modelo autoritario puede inspirar a otros regímenes a adoptar tácticas similares. 8. Rusia. Desde la llegada al poder de Vladimir Putin en el año 2000, Rusia ha experimentado un aumento significativo en la represión política y la centralización del poder, a medida que el Kremlin ha eliminado sistemáticamente a los opositores políticos y ha restringido las libertades civiles. La situación de los derechos humanos ha empeorado considerablemente. Las autoridades rusas han sido acusadas de llevar a cabo una represión brutal contra los opositores, incluidos arrestos arbitrarios y enjuiciamientos políticos. Los medios de comunicación son controlados y la disidencia es aplastada, especialmente después de la invasión de Ucrania en 2022. Las organizaciones de derechos humanos han documentado la violencia y el acoso sistemático contra activistas, así como la persecución de minorías como los LGBTQ+. La invasión de Ucrania ha desatado una crisis humanitaria y geopolítica sin precedentes, aumentando las tensiones con Occidente y resultando en sanciones internacionales contra Rusia. La agresión militar rusa ha llevado a la inestabilidad en Europa y ha tenido repercusiones en la seguridad global, convirtiendo a Rusia en un actor cada vez más aislado en el ámbito internacional. 9. Bielorrusia. Desde 1994, el presidente Alexander Lukashenko ha mantenido un régimen autoritario en Bielorrusia. Su gobierno es conocido por su represión brutal de la oposición política y la falta de elecciones libres y justas. Tras las elecciones presidenciales de 2020, que fueron ampliamente consideradas como fraudulentas, Lukashenko intensificó la represión, resultando en protestas masivas. Las fuerzas de seguridad han utilizado la violencia para aplastar la disidencia.
llevando a detenciones masivas y torturadas de opositores. La libertad de prensa es prácticamente inexistente y las organizaciones de derechos humanos han denunciado un clima de miedo generalizado. La situación en Bielorrusia ha llevado a tensiones con la Unión Europea y Estados Unidos, que han impuesto sanciones contra el régimen. Además, Lukashenko ha estrechado lazos con Rusia, permitiendo que su país se convierta en un punto de apoyo para la agresión rusa en Ucrania, lo que incrementa la preocupación sobre la estabilidad regional. Las dictaduras más peligrosas del mundo no solo representan una amenaza para sus propios ciudadanos, sino que también tienen repercusiones globales. La represión de los derechos humanos, las crisis humanitarias y los conflictos regionales son solo algunas de las consecuencias de estos regímenes autoritarios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las dictaduras más peligrosas del mundo. Hemos visto cómo estos regímenes no solo oprimen a sus ciudadanos, sino que también representan un riesgo para la paz y la estabilidad global. La lucha por la libertad y los derechos humanos es una batalla continua. Y es crucial que estemos informados sobre lo que sucede en estos países. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando temas importantes como este. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que ilumine realidades a menudo ignoradas. Hasta la próxima.